Los apoyos son elementos de un dispositivo o de una armadura, los cuales entran en contacto con superficies u otros objetos. Un ejemplo de apoyos pueden ser las patas de una mesa o las patas de una silla. Estos elementos son los que reciben la mayor parte, si no es que toda la carga que se le aplica a un elemento de manera externa. Cualquier dispositivo que requiera apoyarse en las paredes, en el suelo o en el techo, tiene dentro de sus componentes algún elemento que sirve como apoyo. Incluso nosotros, con nuestro cuerpo humano, tenemos partes que sirven como apoyos, por ejemplo nuestras piernas cuando nos encontramos parados sobre el suelo, o los brazos cuando intentamos empujar algún objeto o desplazarlo. Un apoyo puede estar simplemente en contacto sobre una superficie o puede estar ahogado en ella, como un empotramiento, por ejemplo, ¿no? En este caso tenemos en pantalla los dos apoyos más utilizados o más analizados en el área de la estática y en mecánica de materiales, que son los patines y los pernos sin fricción. Es muy importante mencionar que no son los únicos apoyos que pueden tener un sistema, ya que hay una gran variedad de apoyos tanto en 2 como en 3 dimensiones que tienen distintas aplicaciones, pero resulta que estos apoyos como los patines y los pernos sin fricción suelen ser más fáciles de analizar y permiten explicar de una manera más sencilla y directa cómo afectan cargas externas a elementos como armaduras. En términos generales, todos los apoyos funcionan de la misma manera. Tomaremos estos dos casos como ejemplo para explicar cómo funciona un apoyo independientemente de cómo es su interacción con otra superficie o con otro elemento de máquina. En este caso tenemos, para iniciar, unos patines cuya interacción puede darse sobre un suelo, una pared o un techo. No está limitado a un tipo de superficie o a una inclinación en específico. No tiene que ser una interacción con un suelo que se encuentra totalmente horizontal. Puede ser con una pared que se encuentra de manera vertical o incluso con otra superficie que se encuentre entre un ángulo de 0 y 90 grados. Es decir, puede estar sobre una superficie de 30 grados, de 45, de 62 grados, etcétera, ¿no? Entonces, para entender un poco mejor cómo funcionan las reacciones en los apoyos, se tiene que analizar cuáles son las limitaciones del movimiento que tiene este apoyo. Por ejemplo, un patín que se encuentra sobre esta superficie puede desplazarse fácilmente sobre el eje X, es decir, puede patinar, hacia la derecha o hacia la izquierda, sin que nada limite que haga ese desplazamiento. Sin embargo, el sentido donde tendría que hacer un esfuerzo o donde está limitado su movimiento es al momento de tratar de moverse hacia abajo. ¿Okay? Entonces, en el momento en el que trata de moverse hacia abajo, está aplicando una carga sobre el suelo. Y al momento de aplicar una fuerza, debe de haber una reacción de acuerdo a la tercera ley de Newton. Entonces hay una carga, llamémosle una fuerza F, y va a haber otra fuerza con la misma magnitud, misma línea de acción, pero en sentido contrario, que va a tratar de mantener el equilibrio estático, a la que le vamos a llamar reacción. En el caso del perno sin fricción, que tenemos acá del lado derecho, de nuevo tenemos que analizar cuáles son las facilidades de movimiento o hacia dónde se puede mover el elemento sin ningún problema. En este caso, en el perno sin fricción, se puede mover sobre el perno que se encuentra aquí en el centro. Puede el elemento girar ya sea en sentido a favor de las manecillas del reloj o girar en sentido contrario a las manecillas del reloj. Lo que no puede hacer este elemento es tratar de desplazarse, es decir, puede rotar, pero no puedo agarrar a este apoyo y tratar de desplazarlo hacia la izquierda o la derecha porque está sujeto del suelo. Tendría que desprenderlo con todo y suelo para poder moverlo y por la misma limitación no puede moverse ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, si yo aplico una carga sobre este elemento, digamos, trato de jalar el elemento de esta forma, tengo dos reacciones. Una reacción que se opone sobre el eje X y una reacción que se opone sobre el eje Y, a la que llamaremos
una reacción en X y una reacción en Y. Dependiendo del tipo de apoyo que tengamos y dependiendo de la interacción que tenga con otro elemento como una superficie o una parte de una máquina, es la cantidad de reacciones que podamos obtener. En este caso, el perno sin fricción, la mayor cantidad de reacciones que puede tener son dos: una reacción que limita el movimiento sobre el eje X y una reacción que limita el movimiento sobre el eje Y. Es importante ver que no necesariamente tienen que estar las dos reacciones en el apoyo. Si yo nada más aplicara una fuerza directamente sobre el eje Y a este elemento, entonces yo nada más necesitaría una reacción que se oponga sobre el eje Y. Pero, considerando que podemos aplicar una fuerza que se encuentra en cualquier sentido, vamos a decir que este elemento tiene dos reacciones, una reacción en Y y una reacción en X. Si volvemos al ejemplo de los patines y tratáramos de aplicar la misma carga, es decir, si tratamos de aplicar esta fuerza, digamos, de manera diagonal hacia el suelo, podríamos llegar a pensar que tendríamos de nuevo estas dos reacciones que tenemos del lado derecho. Sin embargo, no es así, porque como se había mencionado anteriormente, en el caso de los patines, no hay un elemento físico que impida, de hecho, los mismos patines lo facilitan, que impida ese movimiento de manera horizontal. Así que independientemente de que apliquemos una carga que tenga una componente en X y una componente en Y, su reacción seguirá siendo igual. Ahora, esa reacción que se da en el patín, en este caso, es vertical. Sin embargo, no siempre es vertical. La reacción en los patines se dice que es perpendicular a la superficie donde se encuentra el apoyo. Si el patín se encontrara sobre una superficie que se encuentra de manera diagonal y se le aplica una carga, entonces la reacción formará un ángulo de 90 grados con la superficie donde está apoyado el patín, moviéndose de esta manera. Y lo mismo aplica para el perno sin fricción, es decir, si nosotros giráramos este elemento y en lugar de que el suelo estuviera totalmente horizontal y se encontrara de manera vertical, tendríamos el apoyo sujeto aquí, pero seguiríamos teniendo dos reacciones, una vertical y una horizontal, así que veríamos las reacciones igual que como vemos cuando el suelo se encuentra de manera horizontal. Tendríamos de nuevo una reacción en X y una reacción en Y debido a una carga, ¿no?, que se aplica, digamos, de manera diagonal. Se complica cuando tenemos el caso de que este perno sin fricción se encuentre sobre un suelo, digamos, de manera diagonal. Se aplica la carga y ahora tendríamos, en lugar de una componente directamente horizontal y una vertical, es decir, una componente en X y en Y, tendríamos una componente que forma un ángulo de 90 grados con la superficie y otra componente que es paralela a la superficie. Y cada una de estas componentes tendría una componente en X y una componente en Y, lo que haría que las ecuaciones para solucionar ese tipo de situaciones en las que tenemos un elemento como un perno sin fricción sobre una superficie inclinada se compliquen un poco. Este caso por lo pronto no lo veremos. Veremos los casos en los que tenemos los patines sobre una superficie horizontal, una vertical, tal vez sobre una que se encuentra inclinada, y unos pernos que tienen componentes directamente verticales y horizontales. Antes de pasar a resolver ejercicios relacionados con reacciones y apoyos, es bueno conocer la simbología utilizada para simplificar lo que son los apoyos, ¿no? Es decir, en lugar de tener que hacer estos dibujos que pueden resultar complejos, se utiliza una forma más sencilla de dibujarlos, ¿no?, y de visualizarlos. Es decir, en lugar de tener que hacer todo este dibujo que puede llegar a tomar algo de tiempo, se utiliza esta abstracción, ¿no?, en la que tenemos algo más sencillo y que es bastante claro, en la que vemos el elemento o el triángulo donde se sujeta, donde se conecta el apoyo con el resto de lo que es el elemento. Puede ser
con el resto de lo que es una armadura, por ejemplo, y estos círculos que indican que pues hay unos patines que están en contacto con un suelo. Es importante visualizar que los patines no necesariamente están en contacto solo con una sola superficie, sino que hay patines que pueden tener una doble superficie que limita su movimiento, es decir, yo no puedo levantar el patín en esta dirección porque de alguna forma estoy limitando el movimiento hacia arriba, y tampoco puedo mover el patín en esta otra dirección porque se encuentra el suelo aquí por debajo, es decir, tengo una especie de riel que limita el movimiento de manera vertical y solo permite el movimiento de manera horizontal, hacia la izquierda o hacia la derecha. De esta forma, es posible tener reacciones para los patines cuyo sentido contrario sea de manera vertical hacia abajo o que sea hacia arriba. En el caso del perno sin fricción es un poco más simple, solo se indica que hay una conexión a través de ese triángulo y a través de estas líneas que se muestran de manera diagonal indican que hay una unión con la superficie que se encuentra en contacto o con el otro elemento con el que se encuentra en contacto, de tal forma que no permite, ya es como en este caso, el desplazamiento de manera horizontal, ni tampoco se permite el desplazamiento de manera vertical. En algunos casos incluso se le dibuja un pequeño punto en la parte de arriba en la que se hace alusión a que hay una articulación en este punto que permite lo que habíamos mencionado anteriormente, la rotación, ya sea en sentido a favor de las manecillas del reloj o en sentido contrario a las manecillas del reloj. Bien, ahora sí, pasando a la parte práctica, podemos analizar tres cuestiones importantes en el ejemplo que tenemos aquí en pantalla. Y es que, primero que nada, vamos a comenzar a analizar estos elementos llamados armaduras formados por vigas y columnas que tenemos aquí, en estos elementos interconectados entre distintos puntos que se reconocen con las letras, ¿no? A, B, C, D y E. Por lo pronto no nos vamos a preocupar sobre estas interconexiones y estos elementos que se encuentran entre cada punto, pero sí que nos van a interesar otros dos aspectos importantes que también están relacionados con esta armadura y que es de lo que hemos venido hablando, ¿no? Que son, para empezar, los apoyos que se encuentran en los puntos A y E y las cargas externas de 500 y 800 newtons. Como en lo que se refiere a los elementos que se encuentran entre los puntos A, B, B, C y así sucesivamente, es decir, esos elementos que se encuentran aquí, no los vamos a analizar. Contemplaremos como si toda esta armadura fuera un elemento sólido, como si todo esto que está aquí dentro por lo pronto no afectara a lo que se refiere nuestro cálculo o nuestros análisis de lo que vamos a hacer más adelante. Podríamos llegar a visualizarlo como si todo esto fuera una placa sólida o un elemento sólido que por lo pronto no nos interesa o no nos compete analizar. Ahora sí, pasando a lo que corresponde a reacciones, tenemos que primero analizar dónde se encuentran las reacciones y cómo afectan las cargas externas a estas reacciones. Primero que nada, sabemos que tenemos esta armadura que no vamos a analizar de manera interna todavía y que está sujeta o que se encuentra, apoyada sobre los elementos en el punto A y en el punto E, que son los que soportan a esta armadura completamente, ¿no? Entonces, a este análisis que vamos a hacer se le conoce como análisis de reacciones o análisis de cargas externas, porque solamente nos interesa analizar qué está pasando alrededor de todo el elemento completo sin adentrarnos a más detalles como lo he venido mencionando. Entonces, para hacer este análisis, lo primero que tenemos que hacer es visualizar cuántas reacciones hay en cada uno de los apoyos. Como se dijo anteriormente, tenemos dos tipos de apoyos. El primer apoyo que tenemos son los patines, de aquí en el punto A, y del lado derecho tenemos el perno sin fricción en el punto E. Así que lo primero que hay que hacer es dibujar las posibles reacciones que tenga cada uno de estos apoyos. Sabemos
que el perno sin fricción presenta una sola reacción, y esta reacción se da en la superficie donde se encuentra apoyado. A partir de este punto, las reacciones que vayamos a dibujar no son otra cosa más que una suposición, porque a pesar de que nosotros conocemos las cargas externas que están siendo aplicadas, no sabemos cómo va a reaccionar en términos generales toda esta armadura, y no sabemos si este patín necesita que haya una fuerza que se dirija hacia abajo o hacia arriba para que el sistema se mantenga en equilibrio, al mismo tiempo que tampoco sabemos si en el punto E haya una fuerza que se tenga que mover hacia la derecha o hacia la izquierda para mantener el equilibrio en X, o hacia arriba o hacia abajo para mantener el equilibrio en Y. Así que primero, como decía, hay que hacer la suposición. Y esta suposición no importa que sea errónea en un inicio, porque más adelante los cálculos nos permitirán corregir esa dirección en caso de que nos hayamos equivocado. Por lo que yo puedo creer o yo puedo establecer que la única reacción que haya en el punto A, que yo sé que para empezar debe ser vertical porque tiene que formar un ángulo de 90 grados con la superficie donde se encuentra apoyada, puede ir, digamos, hacia arriba. Y a esta reacción yo le pondré un nombre cualquiera, pero para identificarlos se suelen utilizar la letra R de reacción y la del punto donde está siendo aplicada. Después tenemos al elemento E. Como habíamos mencionado anteriormente, en el perno sin fricción tenemos un máximo de 2 reacciones. Yo no sé si realmente vaya a haber una sola reacción o 2 reacciones, y en caso de que haya una sola reacción, si va a ser sobre el eje X o sobre el eje Y. Así que por si acaso, yo voy a suponer que voy a tener las 2 reacciones. En dado caso de que solo haya una reacción, la otra reacción que no exista me va a salir con resultado igual a 0, dando a entender que esa reacción no es necesaria para mantener el equilibrio estático. Así que, nuevamente, yo voy a suponer las 2 reacciones que tengo en el apoyo E. Sé que hay una reacción en X y sé que hay una reacción en Y. ¿Hacia dónde? Hacia donde yo quiera suponerlas. En este caso yo voy a suponer que tengo una reacción que se mueve hacia la derecha y otra reacción que se mueve hacia arriba. Puede que vayan en sentido contrario, no lo sé, me lo van a decir las ecuaciones. Y nuevamente hay que establecerles un nombre. Yo sé que las dos son reacciones en E, pero para distinguir la horizontal de la vertical voy a agregarles una letra adicional. Yo sé que esta se mueve sobre el eje X y sé que esta se mueve sobre el eje Y. Es importante anotar que estas reacciones, a pesar de que yo las estoy dibujando por fuera del apoyo, tanto para A como para el apoyo E, están siendo directamente aplicadas en este punto. Es decir, esta reacción en X debería salir desde aquí y esta reacción en Y debería estar dibujada directamente aquí. Así como esta reacción en A también debería estar dibujada acá. Para evitar rayar todo el elemento por encima con las reacciones, las dibujo por fuera y se debe de entender que están siendo aplicadas directamente en el punto que les corresponde. Ahora sí, la pregunta que se hace al momento del análisis de reacciones es: ¿cuál es el valor que deben de tener estas reacciones RA, REY y REX para que todo el sistema se mantenga en equilibrio? Porque recuerda que esa es la finalidad de la estática, que haya equilibrio estático, que los sistemas no se muevan, porque si se mueven puede representar la caída de un puente, la caída de un edificio, o una catástrofe no deseada. Se desea que los sistemas se mantengan sin movimiento o estáticos. Así que, si queremos que todo el sistema se mantenga estático, pues tenemos que usar las ecuaciones de equilibrio estático, donde digo que toda la sumatoria de fuerzas en X debería ser igual a 0 y toda la sumatoria de fuerzas en Y debería ser igual a 0 también. Recordando que si toda la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, me aseguro de que todo el elemento completo no se desplace ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, es decir, sobre el eje X, y si toda la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, también me aseguro que todo el elemento no se va a mover ni hacia arriba ni hacia abajo, es decir, sobre el eje Y. De tal forma que para obtener las reacciones EX y EY, primero que nada necesito hacer la sumatoria de fuerzas, en la que digo que si toda la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, pues entonces tengo que agregar todas las fuerzas que están interactuando en X, todas las fuerzas que están siendo aplicadas
a la armadura. Es decir, tengo una fuerza de 800 newtons que se mueve en X y como se mueve hacia la derecha, pues es positiva. Tengo una reacción en EX que también la supuse hacia la derecha, entonces la escribo. Y no tengo ningún otro vector o fuerza que esté siendo aplicado de manera horizontal. Entonces cierro mi ecuación de esta forma. En lo que corresponde a la ecuación en Y, tenemos a la fuerza de 500 newtons hacia arriba, positiva. Tenemos a la reacción en A, positiva también. Y a la reacción EY, que también fue supuesta positiva. Y ahora hay que visualizar qué podemos solucionar de estas dos ecuaciones. De estas dos ecuaciones podemos ver que a partir de la ecuación en X, o la sumatoria de fuerzas en X, podemos despejar para REX, por lo que si RX pasa a estar sumando a restar del otro lado, podemos decir que menos REX es igual a 800 newtons, o REX es igual a menos 800 newtons. De tal forma que este signo negativo que tenemos aquí nos indica que la suposición que hice para la reacción REX es incorrecta. En lugar de estar reaccionando en este sentido, está reaccionando en sentido contrario. Pero por lo pronto voy a dejarla de esta manera, porque tengo que utilizar este signo negativo en caso de que necesite utilizar esta fuerza RX para otra ecuación. Ya veremos más adelante. Bien, entonces, de la ecuación de la sumatoria de fuerza en X ya solucionamos para REX. Ahora tenemos que analizar para qué podemos solucionar de la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y. En la ecuación de sumatoria de fuerzas en Y tenemos a la reacción en A y a la reacción EY. Estas reacciones podríamos solucionarlas si tan solo tuviéramos otra ecuación que también las incluyera, que no es el caso de la sumatoria de fuerzas en X, porque la sumatoria de fuerzas en X solo contempla a RX. Así que para la solución de reacciones se suele utilizar una tercera ecuación, y no es otra más que la sumatoria de momentos. Y esta sumatoria de momentos también tiene que ser igual a 0, porque me tengo que asegurar de que toda la armadura no solamente no se traslade hacia la derecha, hacia la izquierda, o hacia arriba o hacia abajo, sino que también me tengo que asegurar de que no haya una tendencia a la rotación ni en el sentido a favor de las manecillas de reloj, ni en el sentido contrario. Entonces, me es útil para calcular justamente estas reacciones que no puedo calcular a partir de la sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, ya que no es obligatorio que las incógnitas se vayan a quedar solamente para Y. Pudo haberse presentado que la mayor parte de las incógnitas se queden para X. Todo depende de la distribución de cargas que haya sobre la armadura. Ahora, sumatoria de momentos, ¿en dónde? Una de las recomendaciones que se suele hacer para la sumatoria de momentos en el cálculo de reacciones es hacer sumatoria de momentos en el punto donde haya más incógnitas, es decir, en el punto o en el apoyo donde tengamos más incógnitas, que para este caso es el punto E. Que si lo analizamos detenidamente, no es que tengamos más incógnitas, porque en este punto ya conocemos cuánto vale Rx. Sin embargo, es el lugar donde hay más fuerzas o donde pudo haber habido más incógnitas. Y se indica aquí abajo, sumatoria de momentos en E. La ventaja de hacer la sumatoria de momentos en este punto es justamente lo que acabo de mencionar, que al momento de hacer la sumatoria de momentos en E, las reacciones EX y EY quedan descartadas. Debido a que están siendo aplicadas directamente sobre el punto E, pues la distancia que hay entre las reacciones y el punto de giro es igual a 0, por lo tanto el momento que producen es 0, así que automáticamente quedan descartadas para esta ecuación. Y solamente nos quedan tres fuerzas que generan un momento sobre el punto E, o con respecto al punto E, que es la fuerza de 800 newtons, la fuerza de 500 newtons y la reacción en A. Así que si iniciamos con la carga de 800 newtons, decimos que son los 800 newtons
Y ahora hay que encontrar la distancia que va a multiplicar. Sabemos que el punto de giro es, de nuevo, el punto E. Y la fuerza que está siendo aplicada, o la fuerza de 800 newtons, es una carga totalmente horizontal. Por lo que la distancia que forma un ángulo de 90 grados debe de ser una distancia vertical. Una distancia que tenemos aquí, que va desde este punto hasta el punto de giro, es decir, los 3 metros. Por lo que a los 800 newtons lo multiplican los 3 metros. Y ahora hay que visualizar que la tendencia a la rotación que genera esta carga de 800 newtons, si sujetamos al elemento al elemento desde el punto E, sería en este sentido, por lo que se considera que es una tendencia a la rotación negativa. La siguiente carga vamos a tomar a la de 500 newtons. Entonces tenemos de nuevo una carga que se mueve totalmente vertical, por lo que la distancia que forma un ángulo de 90 grados con ella sería la que va desde este punto hasta donde se encuentre el punto de giro, es decir, desde aquí hasta el punto de giro, que son los 6 metros más los 2 metros. Así que son 500 newtons por 8 metros. Y ahora hay que ver que la tendencia a la rotación, al igual que la de 800 newtons, sería si sostenemos al elemento desde el punto E de esta forma. Es decir, en sentido a favor de las manecillas del reloj, negativo. Y por último tenemos a la reacción en A, que también generaría una tendencia a la rotación de manera negativa, sería menos RA, y la distancia es la distancia que hay, en este caso es más simple porque la fuerza es totalmente vertical y la distancia que hay es horizontal desde el punto A hasta el punto E, que son 2 metros más 6 metros más otros 2 metros, serían 10 metros. Bien, entonces reacomodé un poco la pantalla. Ya de la sumatoria de fuerzas en X ya no podemos obtener otra cosa más que la reacción X, que aquí está. La sumatoria de fuerzas en Y la puse de este lado y acá continuaré con la sumatoria de momentos con respecto al punto E. Así que en la sumatoria de momentos podemos ver que la única incógnita que tenemos es justamente la reacción A. Una reacción A que si obtenemos podemos sustituirla sobre la sumatoria de fuerzas en y a partir de eso obtener la reacción REY y así todas las reacciones. Pues bien, podemos despejar para RA. Sabemos que todo este término es un término negativo, puede pasar del otro lado del igual como positivo y decimos que RA por 10 metros es igual a lo que ya tenemos del lado derecho, que son los 800 newtons por 3 metros menos los 500 newtons por los 8 metros. Y podemos despejar para RA pasando los 10 metros a dividir a todo el término de la derecha, es decir, RA será igual a menos 800 newtons por 3 metros menos los 500 newtons por los 8 metros, y a todo este término lo dividirían los 10 metros, dándonos como resultado que RA debe de ser igual a menos 640 newtons. Y ahora sí podemos sustituir el valor de RA donde habíamos dicho acá arriba para obtener el valor de REY. Es tan simple como pasar estos dos valores de 500 newtons y de RA hacia el otro lado del igual, ambos como negativos, sería menos 500 menos RA sería igual a REY, por lo que REY sería igual a menos 500 menos
menos 640 newtons, así que R e Y sería igual a 140 newtons positivos. Así que una vez obtenidas las magnitudes de las reacciones, lo siguiente y último es corregir las direcciones que se supusieron de manera incorrecta. Para saber eso, nos lo indica el signo negativo que se obtuvo al momento de solucionar las ecuaciones para cada una de las reacciones. Es decir, la reacción REX, en lugar de dirigirse de manera positiva como lo había indicado aquí, va en sentido contrario. Es decir, la punta de la flecha debería de ir hacia la izquierda. Y la reacción A, en lugar de ir hacia arriba, debería de ir hacia abajo. De esta forma, nos aseguramos que estas direcciones de las reacciones ayudan a mantener el equilibrio estático de toda la armadura en el análisis de cargas externas. Es importante comentar que este signo negativo no indica que la fuerza va a ir en el sentido negativo del eje que le corresponde. Es decir, si se obtiene un resultado negativo y digamos que es una reacción en Y, no quiere decir que esa fuerza tendrá que ir hacia abajo, sino que simplemente indica que va en el sentido contrario. Por lo que si mi suposición inicial fue que iba hacia abajo y obtengo un resultado negativo, quiere decir que va hacia arriba y esa será la dirección correcta. En este segundo ejemplo tenemos nuevamente dos apoyos. Un apoyo A, que son los patines que están apoyados sobre una pared de manera vertical, y tenemos un apoyo en C, que es nuevamente un perno sin fricción que también está apoyado en una pared de manera vertical. Y además tenemos también dos cargas externas, una carga de 2.3 kN aplicada en el punto D y tenemos una carga aplicada en el punto E de 5 kN. Al igual que en el caso anterior, es importante visualizar que a pesar de que la armadura tiene una forma que parece que va a complicar las ecuaciones, en realidad no tiene nada que ver la forma que tenga la armadura, sino que de nuevo tenemos que ver como si todo esto fuera un elemento sólido, como si fuera de nuevo una placa, y no nos interesa realmente todos los elementos que estén contenidos en ella por el momento, y solamente tenemos que enfocarnos nuevamente en las cargas, en los apoyos y en las distancias que hay entre ellos para el cálculo de momentos y para formar las ecuaciones de equilibrio estático. Así que, de nuevo, necesitamos las ecuaciones de equilibrio estático, que son la sumatoria de fuerzas en X, necesitamos a la sumatoria de fuerzas en Y, estas tienen que ser igual a 0 para que no haya desplazamiento ni hacia la izquierda ni hacia la derecha en el caso de la ecuación en X, y ni hacia arriba ni hacia abajo con la ecuación en Y. Y nuevamente, antes de empezar a formar las ecuaciones de equilibrio, tenemos que indicar cuáles son las reacciones que hay en los apoyos. Así que, comenzando con el apoyo en A, sabemos que los patines tienen una sola reacción, y esta reacción es perpendicular a la superficie en la que están apoyados. Es decir, la reacción en el apoyo A debe de ser horizontal. De esta forma sabemos que forma un ángulo de 90 grados con la superficie, y a partir de aquí suponemos hacia dónde podría llegar a ir esa reacción o hacia dónde tendría que ir para mantener el equilibrio estático. Así que yo voy a suponer que esta reacción va en este sentido, y sabemos que si me llego a equivocar, las mismas ecuaciones de equilibrio me van a indicar que debe de ir en sentido contrario. A esta reacción le voy a llamar reacción A porque está aplicada en el punto A, y en la reacción el apoyo en C nuevamente indicamos las reacciones. Sabemos que el máximo de reacciones que puede tener el perno sin fricción son 2, que para este caso es una reacción horizontal y una reacción vertical. Supongo los sentidos de las reacciones. Supongo yo que esta reacción podría ir en este sentido y esta reacción en este otro sentido. A esta reacción la llamo reacción C, a esta también la reacción C, y para distinguirlas, a esta voy a indicarla con la letra Y, por pertenecer al eje Y a este con la letra X. Y ahora sí puedo calcular las magnitudes de las reacciones en el punto A y en el punto C haciendo uso de las ecuaciones de equilibrio, es decir, la sumatoria de fuerza en X, en Y, y la sumatoria de momentos en el punto donde haya una mayor cantidad de incógnitas.
Comenzaré directamente con la sumatoria de fuerzas en X y agrego las cargas o fuerzas que se mueven de manera horizontal. Tengo primero a la reacción A, que se mueve hacia la izquierda, por lo tanto es negativa. Tengo la reacción A. Tengo a la reacción C, que se mueve a lo largo de X, de manera positiva hacia la derecha. Tengo a RCX y nada más. No tengo otra fuerza, ni siquiera de las externas conocidas, que se mueva a lo largo del eje X. Por lo que desde aquí puedo hacer un despeje, puedo decir que directamente esta reacción A que está negativa pase hacia el otro lado positiva y por lo tanto la reacción en A debe ser igual a la reacción en X. Por lo pronto no tengo ningún valor numérico, pero más adelante nos servirá para resolver para cualquiera de estas dos incógnitas. Continúo con la sumatoria de fuerzas en Y, que también debe ser igual a 0, y tengo primero que nada a la reacción RCY. Tengo a la carga de 5 kN negativa y tengo a la carga de 2.3 kN también negativa. En este caso solamente tengo una sola incógnita, tengo la incógnita es RCY y puedo despejar para ella. Puedo pasar tanto a los 5 kN como a los 2.3 kN negativos hacia el otro lado como positivos y digo que RCY es igual a 5 kN más 2.3 kN, por lo tanto RCY es igual a 7.3 kN. ¿Ok? Finalmente sigo con la sumatoria de momentos y la pregunta es, ¿sumatoria de momentos en dónde? Ya habíamos dicho que es en el lugar donde haya mayor cantidad de incógnitas, en este caso sería el punto C. Del punto C ya conocemos a la incógnita RCY, pero aún así podemos tomarlo como nuestro punto de giro para el cálculo de momentos. Entonces decimos que es sumatoria de momentos en C, tiene que ser igual a 0 también para mantener el equilibrio estático, y tenemos tres fuerzas que pueden producir un momento con respecto al punto C. La reacción A, tenemos a los 2.3 kN y a los 5 kN. Comenzando con la reacción A, tenemos que la reacción A es la fuerza y ahora tiene que multiplicar a una distancia. En este caso sabemos que es una carga totalmente horizontal, por lo tanto tiene que haber una distancia vertical, que sería justamente la distancia que hay desde el punto A hasta el punto C de manera vertical, que son 4 más 4 metros, serían 8 metros. Y ahora, si analizamos con respecto al punto de giro, vemos que la carga A produciría un momento, o una tendencia a la rotación más bien dicho, en este sentido, que sería contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto sería un momento positivo, así que se deja así. Pasamos a la carga de 2.3 kN. Nuevamente podemos analizar de una vez cuál es la tendencia a la rotación que provocaría y sabemos que con respecto al punto de giro C, si aplicamos la carga de 2.3 kN, la tendencia a la rotación sería de esta forma. Es una tendencia a la rotación positiva, por lo tanto sería más 2.3 kN. Y ahora la distancia. La distancia sería una distancia horizontal, ya que esta fuerza es una fuerza vertical y habría que conocer justamente la distancia que hay desde este punto, que es donde coincide la línea de acción de la fuerza con la línea del punto de giro. Entonces sería la distancia que hay desde donde se cruza la línea de acción con la del punto de giro hasta donde se encuentra el punto de giro, que serían 2 metros más 5 metros, serían 7 metros. Y por último, la carga de 5 kN también genera una tendencia a la rotación positiva. Si sujetamos al elemento desde el punto C y aplicamos esta carga, tendería a girar de esta forma, de nuevo, de manera positiva, sería más 5 kN multiplicado por
una distancia horizontal, ya que es una fuerza vertical. Esa es la distancia que hay desde donde se cruza la línea de acción de la fuerza, que es este punto aquí ya remarcado en verde, hasta donde está el punto de giro, que serían justamente estos 5 metros. Y a partir de aquí ya podemos despejar para RA. Ese término de RA puede pasar de estar positivo a negativo hacia el otro lado del igual. Entonces decimos que RA por los 8 metros negativos es igual, y escribimos el resto del término, que serían 2.3 kilonewtons por 7 metros más 5 kilonewtons por 5 metros. Bien, hice un poco de espacio para poder seguir trabajando con la ecuación. Seguimos teniendo aquí arriba la solución de RCY. Ya borré la sumatoria de fuerzas en Y porque es lo único que puedo obtener de esa ecuación. Seguí dejando en su lugar a la sumatoria de fuerzas en X porque todavía está pendiente obtener los valores de RA y RCX. Y de la sumatoria de momentos vamos a obtener el valor de RA, que después nos permitirá obtener justamente el valor de RCX. Entonces, siguiendo con la solución, podemos despejar a RA mandando a estos 8 metros a dividir al resto del término junto con el signo negativo, por lo que RA será igual a todo este término de acá, a todo este término de la derecha, que son 2.3 kilonewtons por 7 metros más 5 kilonewtons por 5 metros, y esto lo dividen los menos 8 metros y tenemos que RA es igual a menos 5.13 kilonewtons. No lo mencioné en el ejemplo anterior, pero hay que considerar que si hacemos el análisis dimensional, los metros se eliminan con los metros aquí en la parte de abajo y obtenemos como resultado fuerza, que es justamente lo que son las reacciones, ¿no? Son cargas o fuerzas, en este caso, que se miden en el Sistema Internacional de Unidades, para este ejemplo, que son los newtons, simplificado en kilonewtons. Si se midiera en el sistema inglés, pues tendríamos libras y tal vez pies o pulgadas como unidades de distancia. Y continuando con el ejemplo, tenemos que podemos obtener el valor de RCX porque ya conocemos el valor de RA. Entonces RCX es igual a lo que valga RA, que son menos 5.13 kilonewtons. Y por último, pues lo que hay que hacer es corregir las direcciones de los vectores o las reacciones que fueron mal supuestas. En este caso tenemos que la reacción RCY estuvo bien supuestas, por eso se obtuvo un valor positivo. La reacción A está mal supuesta, obtuvo un valor negativo. Quiere decir que en lugar de ir hacia la izquierda, va hacia la derecha. Y en el caso de la reacción RCX, también está mal supuesta. En lugar de ir hacia la derecha, va hacia la izquierda. Es importante que una vez terminado el cálculo de reacciones, se hagan estos cambios, se indiquen hacia dónde sí deberían de ir estas reacciones, porque posteriormente, para el cálculo de armaduras, es decir, de cargas internas, donde sí involucramos a todos estos elementos que forman a la armadura, si no están corregidas las direcciones de las reacciones, podríamos hacer mal todo el cálculo que corresponde a sus cargas internas.